un recuerdo a esta chavalita romana, Santa Inés, la famosísima Agnese romana, que desde el año 305 que fue martirizada, la Iglesia le ha tenido un peculiar cariño. La casa donde martirizaron a Santa Inés está frente a la Piazza Navona, enfrente concretamente de la Fuente de los Continentes, por un pleito entre unos arquitectos de la época, hace como una entrada, y ahí en los sótanos fue martirizada esta niña. Se ofreció voluntariamente por su fe, tenía entre 12 y 15 años, no se precisa, y la Iglesia ha hecho un juego entre el Agnus Dei, el Cordero de Dios, referente a Jesús, y la Agnelita, la Corderita de Dios, que es lo que significa el término de Inés. Desde muy temprano hubo una congregación de monjitas, subsiste todavía, que se dedica, las monjas del Santa Inés, entre todas las congregaciones de monjas que se llaman de Santa Inés, y se dedican, entre otras cosas, cultivan, crían la oveja, trasquilan las ovejas, con la lana de estas ovejas la hilan y tejen las palias que utilizan los arzobispos. En vez de la estola que usamos los sacerdotes, los arzobispos usan una especie de, imaginémonos como collar que redondea blanco con unas cruces. Y una vez que han terminado alguna de las palias, se conserva en una vitrina que está inmediatamente debajo del altar papal en San Pedro. En la parte de atrás está el altar sobre la cabeza de Pedro, y haciendo una línea recta hacia el centro de la tierra, bajaríamos un par de niveles y nos encontraríamos con la tumba de San Pedro, simbolizando esta unión precisamente entre la confesión de San Pedro, es decir, su testimonio con la propia muerte donde fue enterrado, y la misión que tienen que tener especialmente los arzobispos en la Iglesia de testimoniar con su sangre la fidelidad del Señor y llevarnos a presentarnos a nosotros según las rutas de Jesucristo. Alcanza en un grado diferente los cardenales, que el rojo que utilizan es la promesa que hacen de hasta dar testimonio hasta con la propia sangre de fidelidad y servicio a la Iglesia. En la línea que recordaba el Papa Francisco a los nuevos cardenales que acaba de escoger y que van a ser investidos el 22 de febrero, que más que una promoción es una obligación más fuerte de trabajar con más firmeza y más fidelidad en pro de la Iglesia y de los feligreses. Santa Agnese romana, la Corderita, que la Iglesia le ha tenido especialísimo cariño. Qué diferente de nosotros que nos corremos casi al ruido de los caites, con esta chavalita romana. Indudablemente el Señor saca fortaleza de la debilidad. Veamos qué nos dicen las lecturas de hoy. En lectura continuada seguimos con el libro de Samuel, primer libro de Samuel. En el pasaje anterior, el Señor ha decidido que Saúl deje de ser rey. ¿Por qué deja de ser rey? Lo recordamos, el Señor le mandó que hiciera guerra contra un grupo humano, pero que no tocara nada de los bienes de ese grupo. Y sin embargo, una parte del pueblo agarró lo mejor para dejarlo en un sacrificio hacia Dios.
y hace ver perfectamente Dios, no solo que la autoridad viene de Él, Él es el que pone y quita jefes, que lo tendrían que tener muy presente todos los que tienen alguna responsabilidad, mejor, que bajo su persona tiene la responsabilidad de algunas personas, incluyendo desde luego a los presidentes, al Papa, a los obispos, desde luego, alcaldes, todos, que la autoridad viene de Dios, Dios es quien pone y Dios es quien quita, y tienen que darle especialísima cuenta de su función. A Saúl se excusa diciendo que no fue él, que fue el pueblo, pero si hay gente bajo nuestra responsabilidad, nosotros, aunque no seamos culpables, somos responsables de lo que hagan las personas bajo nuestra autoridad. Hacíamos una reflexión para el papá y la mamá de lo que hacen los hijos, las hijas. No es culpa del papá, pero responde el papá, responde la mamá. Y habría que aumentarlo. Pues bien, lo destituye y en esta página que nos toca el día de hoy viene la sustitución de Saúl. Remarca que la autoridad viene de Dios. Tendremos que recordar un poquito lo que decíamos ayer, que en nuestro caso concreto, que el presidente y demás autoridades se escogen por nuestro voto, tenemos que tener especialmente cuidado, no solo de rezar y de ver por quién vamos a votar, y que nosotros como votantes podríamos incluso cometer pecado grave en el momento de elecciones. ¿Y qué se dice de todos los que les toca cuidar, contar, hacer público nuestro voto, que podrían cometer incluso pecado gravísimo ante el Señor? Toda autoridad viene de Él, pues decide sustituirlo. Pero en la Iglesia de Dios tampoco se nos pide que andemos haciendo bulla por ahí, ni que andemos de imprudentes. La objeción que le hace el profeta al Señor es: si sabe Saúl que voy a ungir a otro rey, me va a matar. Y no es que se le permita decir una mentira, pero sí se le permite arreglar que las cosas no sean tan claras y tan... Algunas veces nos dicen y nos acusan a la Iglesia de que nuestros pronunciamientos no tienen los nombres propios y que no se entienden con claridad, pero se entiende para el que quiere entender. Pues bien, le dice el Señor que vaya a Belén, vaya precisamente a Jesé, porque uno de los hijos de Jesé va a ser el nuevo rey, y que ofrezcan un sacrificio en Belén. Lo reciben con temor y le preguntan que si va en son de paz o en son de guerra, y les informa del sacrificio, pero para ofrecer el sacrificio primero hay que purificarse. Padre, ¿y eso cómo nos toca a nosotros hoy? Pues la purificación básica que tenemos si hay pecado mortal es la confesión. Recobrar la vida con el Señor. Si no es pecado mortal, es pecado venial, ya la liturgia nos pone una serie de actos por el cual pedimos perdón por nuestros pecados veniales y son perdonados por ellos. Actos de purificación. Hemos reconocido que somos pecadores, Señor mío Jesucristo, yo pecador. Hemos pedido al Señor perdón, el Señor ten piedad. Actos de purificación de los pecados veniales. Si hay pecado mortal, es necesario la confesión. Terminado este rito, le pide Samuel a Jesé que le traiga los hijos, y dejándose llevar por los criterios de este mundo, pues Jesé le presenta al mayor.
Y Samuel piensa en su interior, desde luego tiene todas las características para ser el rey. Sin embargo, el Señor le dice, ese no. Y va pasando a todos los hijos de Jesé, que según el criterio del papá son los que merecerían. Pero el Señor no juzga por las apariencias, sino por el interior de las propias personas. Al final le dice Samuel a Jesé, y estos son todos tus hijos, ya han pasado 7. Dice, no. Y ahora lo voy a decir no como lo dice el texto, sino como se entiende. Solo queda el que no sirve para nada. Y como no sirve para nada, lo mandé a pastorear. Y entonces el profeta le dice, tráelo, porque no vamos a comer, vamos a esperarlo hasta que venga. Y en cuanto llega, nos habla de una persona que es delicada, es de la única persona que la Sagrada Escritura nos la describe, es rubio. En esta traducción dice ojo vivaces, en otra nos habla de ojo celeste. Lo hago ver, voy a juntar un poquito con el Evangelio, por estas imaginaciones que nos hacemos nosotros de cómo tendría que ser Jesús. Y algunos se escandalizaron una vez que puse al Nazareno de rubio. Por leyes de herencia, una de las probabilidades es que hubiera sido tan rubio como su antepasado David. Y no hay ni una página en la Sagrada Escritura que nos diga el color o el largo del cabello de Jesús o el color de sus ojos. Más aún, dejen de ser malos. Hace 6 días lo celebrábamos como el Cristo negro de Pipula. Y nadie se escandaliza porque el Cristo negro sea negro. Negro. Porque alguien tiene que escandalizarse si se viste al nazareno de rubio. O es que las personas que lo ven también están marcadas de racismo, de clasismo y de otras cosas inconfesables. Y uno volvería a preguntar, sobre todo para los mayores, aquella canción de cuando éramos más jóvenes, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color? Y si hablamos de María Santísima, solo existe un autorretrato de María, autorretrato, y no aparece ni blanca, ni rubia, ni castaña. Es precisamente la imagen que ella misma grabó en el ayate de Juan Diego, que conocemos como Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Y qué? ¿Y qué? Cerramos esta escena de la primera lectura afirmando: toda autoridad viene de Dios. Él es quien pone y quita personas con autoridad. Y completamos ciertamente, tengo que repetir lo de ayer, recordando esta bellísima anécdota de Santa Teresa de Jesús, por lo cual retrocedemos 500 años, vinculada estrechamente a nosotros, a Nicaragua, porque era la dueña original de la imagen que nosotros veneramos en el Viejo como patrona de Nicaragua. Hay que saberlo. Pues bien, estaba la reforma del Carmelo, venían elecciones de autoridades de los carmelitas. Teresa le había preguntado a Jesús que quién iba a salir electo y Jesús le dijo: va a salir el padre tal. Vinieron las elecciones y no salió el padre tal, y Teresa le reclamó a Jesús. Y Jesús le contestó a Teresa: el otro era mi candidato, no me dejaron. Tantas veces nosotros frustramos el plan de Dios. Y si esto es referido directamente a elecciones de gobernante, en concreto de Teresa de Jesús, un provincial carmelitano,
¿Cuántas veces lo hacemos a lo largo de nuestra historia? Y hay que tener presente, por amor de Dios, libro de Tobías, que es el arcángel San Rafael el que le enseña al joven Tobías dónde escoger novia, a quién escoger como futura esposa, y da otra serie de detalles que está en la Sagrada Escritura. Y algunas veces tampoco en eso dejamos al Señor. Padre, supone que en el plan de Dios, sí, supone que en el plan de Dios está con quién, en primer lugar, si tenemos o no que casarnos. Es decir, si nos da vocación al matrimonio o no. Y también hay una propuesta del Señor con quién tendría que ser. Y no solo a los varones a quien tiene que escoger como esposa, sino también a las niñas a quien tienen que escoger como novio y a quien tienen que aceptar como esposo. Y cuando no lo hacemos, frustramos el plan de Dios, y lo que viene en consecuencia, no le echemos la culpa a Dios, sino a que no ponemos a Dios primero y por delante de todas las cosas, no lo hacemos a Él como cabeza de todo. El antiguo himno de la comunidad cristiana que recoge San Pablo, porque en él quiso Dios recapitular, es decir, volver a crear, volver a ordenar todas las cosas del cielo y de la tierra para que todo tenga como cabeza a Jesucristo. Y pasamos al peligrosísimo evangelio de hoy. Y digo peligrosísimo porque es más actual de lo que algunos se imaginan. Está tomado el Evangelio de hoy, de Marcos, capítulo 2, versos 23 al 28. Nos lo enmarca que es sábado, día de descanso de los judíos, que los exagerados aún para los judíos de estricto cumplimiento tienen medido los pasos que pueden dar hoy. Y si dan un paso de más, quebrantan el mandamiento. Es el sábado, van caminando y los discípulos al pasar cortan algunas espigas. Que esto sería parecido a cuando nosotros salíamos de excursión, cuando éramos chavalos, y pasábamos por alguna finca y había jocotes o había mangos, que nos parábamos un poquito y cortábamos algunos jocotes, algunos mangos, aunque no estuvieran estrictamente en el acero. Lo hacíamos del cipote de chaval. Y quién dice del papacurro y quién dice los que no salen de vehículos cerrados y aire acondicionado se pierden de una parte de lo que era ser nicaragüense. ¿Y qué vagos tienen que haber sido que tenían vigilado a Jesús hasta lo que hacía al caminar? Y viene inmediatamente el regaño a Jesús. Qué escándalo, qué barbaridad, y todas las cosas que se oyen todavía hoy. ¿Por qué tus discípulos no cumplen con el mandato, en concreto, del sábado? Ay, Dios. Es que para la envidia, es que para los que no tienen paz interior, ni el propio Jesús se les salva. ¿Y en qué lo vemos en la ciudad de León hoy? Que si la procesión ahora cambia de recorrido, que si el vestido que tiene no es el que debería ser, que si la peluca no es la que debería de ser, que si los cargan no es lo que debería de ser, tantas majaderías y tantas estupideces que ponen de relieve lo pequeño y lo estúpido que son quienes se fijan en esas cosas. Padre, está fuerte al hablarnos, tendría que hablar incluso con palabras de Jesús y decir raza de víboras, sepulcro blanqueado, que tendrían que ver el mal que hay en su interior antes de comenzar a ver lo del exterior, y cuidado que lo del exterior se ajusta a las normas de la iglesia más
que la imaginación de lo que yo tenía. Es que siempre se había hecho así. Yo no tendría que preguntar, algunas veces lo tengo que preguntar desde San Juan de Dios, siempre desde que vos tenés memoria o desde que San Juan de Dios se vino acá, que fue en 1685, de Suchiaba para acá. ¿Cuál es el siempre? De 1685, repito, que se está aquí, en este lugar, o de lo que vos tenés memoria. Y para decir, la única procesión que salía de San Juan de Dios era procesión de la Virgen del Buen Suceso. Y la única misa que se celebraba en San Juan de Dios era de domingo. Han cambiado los tiempos. Y además ahora se celebra en español y de cara al pueblo. Digo, para los que buscan arqueología, pero en auténtica obediencia a la Iglesia. ¡Qué escándalo, qué barbaridad! Hay dos cosas que le dice Jesús a los que se creen sabios y entendidos. En primer lugar, déjenmelo decir en nicaragüense, le da una nalgueada de película, haciendo ver que David, precisamente, el prototipo de rey, cuando tuvo hambre, comió de los panes que no debería de comer. Para los que creen que conocen, y el conocimiento que tienen está pegado con saliva y muy pequeño. En primer lugar, hacerle ver su propia ignorancia de lo que presumen conocer. En segundo lugar, establece Jesús una norma permanente de interpretación. Absolutamente toda norma está al servicio de la persona y la persona no es esclavo de ninguna norma. Y es criterio absoluto. Padre, ¿qué significa? Significa, sabios y entendidos, cuando hice la primera comunión, el 12 de diciembre de 1954, el ayuno eucarístico era desde las 12 de la noche. Actualmente de líquidos es 1 hora y de sólidos 3, antes de la comunión. Y significa que la Iglesia puede variar cuando le parezca bien, según el Espíritu Santo, algunas normas disciplinarias. Y no pasa nada. Al contrario, nos obliga a cumplirlo. En todo caso, toda norma que hay en la Iglesia de Dios es para ayudarnos a vivir el amor, para darnos la libertad de los hijos de Dios y no para esclavizarnos. Padre, ¿qué está diciendo? Los 10 mandamientos, que ya en tiempo de Jesús los encerraba en 2, bien podemos encerrarlo en uno solo: en amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio, o amarnos con el mismo amor con que Jesucristo nos amó. Y el amor, va a decir San Juan, excluye el pecado. Y si alguno comete algún pecado, significa que su amor por lo menos está enfermo. Entonces los 10 mandamientos se convierten para nosotros, déjenme decirlo así, como las indicaciones en la carretera o en las calles: baje la velocidad porque hay cruce de caminos, baje la velocidad porque hay cruce de personas, baje la velocidad porque a la curva es cerrada. Es en servicio mío, para que yo no tenga accidentes, para que me mantenga en la carretera, donde no tengo que salirme, y la carretera es Jesús. Y si yo no le hago caso a las indicaciones que no me esclavizan, voy a tener una grandísima posibilidad de tener un accidente, incluso mortal.
baje la velocidad, no puede adelantar. Padre, son esclavizantes, no, te ayudan a manejar bien y a no tener accidentes. Los 10 mandamientos me esclavizan, no, te ayudan a vivir bien el amor y para que no te salgas de lo que realmente es amor. Padre, yo no lo había visto así, ya es tiempo que lo vean con los ojos de Dios, todas las normas que tenemos en la iglesia. Todas están al servicio nuestro, para que efectivamente cumplamos la voluntad del Señor y para que nos alejemos de nuestros caprichos. Padre, ¿y entonces qué es lo que tengo que hacer? Aprender a amar a Dios y al prójimo como Jesucristo nos enseña en el Evangelio. Y esto es absoluto, absoluto. Algunas personas me dicen, Padre, yo no pude ir a misa, no fuiste a misa el domingo porque estaba enfermo. No te obligas si estás enfermo. Pero tenés cuidado, si para ir a misa estás enfermo y para irte a ponerlo y entonces te curás, porque es engañarse a uno mismo. Estar enfermo es estar enfermo. Padre, no pude ir a misa porque tenía dolor de cabeza, perfecto. Te quedaste en la casa, no, Padre, que me fui a una fiesta y entonces ¿qué dolor de cabeza tenía? No sé si me estoy dando a entender. No es engañar al cura, es un autoengaño. Padre, ¿qué hago? Lo que tendrías que hacer es planificar bien y si hay una fiesta o si vas a salir, pues poner primero la misa, no sea que después se haga tarde y ya no encontres misa, que no te excluye la responsabilidad. Si es lo mismo que tenés que hacer, voy a pensar ahorita cuando pagaste el recibo y si te hizo tarde, incluso te ponen una multa y si no te mandan a cortar. Y la segunda enseñanza absoluta es que Jesús es el Señor también del sábado. No hay nada de lo cual Jesús no sea el gobernante y el dueño. Padre, pero es que la política también está bajo Jesús. Es que los reales de economía también está bajo Jesús. Es que las relaciones con las otras personas también está bajo Jesús. ¿Y qué hay que no esté bajo Jesús? Nada. Nada. Y Jesús tiene que ser el primero en todo y el punto de referencia obligatorio. Tenemos, por lo tanto, algún material para seguir pensando para nuestra meditación, para nuestra conversión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.